nacional. ¿Cómo está, embajador? Bienvenido. ¿Embajador? ¿Cómo estás, sí. Mónica? Gusto de estar con ustedes en RTP. Bien, hacíamos referencia a este pronunciamiento y en todo caso lo que ustedes solicitaban era hacer una profunda autocrítica y ver que esto no vuelva a pasar en situaciones de esta naturaleza, porque es ahí donde se ve específicamente el nivel y la decencia de las instituciones y de las personas, ¿no?, que están afectadas. Exactamente, el comunicado que emitimos 6 cancilleres, en primer lugar estaba dirigido a expresar nuestra indignación con la situación que se había generado, que es la indignación de todo el país, de toda la población, y al mismo tiempo señalar claramente que las responsabilidades individuales no deben ni pueden afectar la legitimidad de las instituciones, en este caso del servicio diplomático, y al mismo tiempo dábamos fe, evidentemente, que esta lamentable situación ha afectado muy seriamente la imagen internacional del Perú, y que en ese contexto los 6 cancilleres expresábamos nuestro respaldo a Alan Wagner en torno a las medidas que está tomando sobre este asunto y a su determinación para encaminar todo este proceso de la adquisición de las vacunas en un curso de eficiencia y de previsibilidad. Yo quisiera señalar que lo importante en este momento es asegurar la compra de por lo menos 70 millones de vacunas. Chile, con 18 millones de habitantes, ha comprado 36 millones de vacunas. Y la diferencia entre el modelo de adquisición de Chile con el Perú ha sido, creo yo, en 3 factores. En primer lugar, clara competencia y determinación legal del ente responsable de la negociación, centralizada la negociación. En el caso de Chile fue la Cancillería, la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, que concentró esta estrategia de compra oportuna de las vacunas. En nuestro caso, fue una comisión integrada por muchos sectores y además en un nivel muy intermedio, cuando dada la naturaleza de la compra y de la dimensión de la pandemia, había que situar esto en el máximo nivel. Y en tercer lugar, en el caso de Chile, no se confundió la adquisición de las vacunas con todos los procesos técnicos sanitarios que implicaban las pruebas o los procesos del planeamiento de vacunación. Se independizó eso claramente, lo que no se dio en el Perú, y ya hemos visto los resultados. Y yo creo que ahora lo que debemos hacer es enmendar la situación. Y respecto de lo que he escuchado hace un rato, la posibilidad de que el sector privado adquiera las vacunas, es una discusión sin mayor sentido, porque en este momento ningún fabricante de vacunas en el mundo vende al sector privado, pues se trata de una pandemia, de una emergencia, de un bien escaso, ¿no?, de calamidad pública universal. Y por eso en este momento discutir algo que es un imposible, pues no tiene mayor sentido. Sí tendría sentido que los laboratorios privados, que las clínicas pongan a disposición su personal y sus instalaciones para la vacunación gratuita que hace el Estado, o que se hagan arreglos en ese sentido, embajador, entre el sector privado y el Estado. Embajador, buenos días. Sí, ¿de qué manera la diplomacia, cómo está usted? ¿De qué manera la diplomacia puede, diremos, llevar un control, una verificación de una negociación correcta con grandes laboratorios internacionales para adquirir estas vacunas de emergencia? Fíjese, puede ser la diplomacia, puede no ser la diplomacia. Lo que importa es que los estados tengan un ente nacional que centralice y sea responsable al más alto nivel de la adquisición de las vacunas. Y en este caso no se trata de una compra o de una negociación que tiene elementos diferenciales distintos para el Perú, para Chile, para Bangladesh o para la India o para los Estados Unidos.
Los laboratorios tienen un protocolo, los contratos no se redactan de país a país, sino son de carácter general, tienen sus especificidades, porque esta es una cosa especialísima, que tiene que ver con ciertas garantías, etcétera, pero la negociación en sí misma no debería implicar mayor complicación si es que existe la determinación, y el caso de Chile es clarísimo. 36 millones de vacunas compradas en agosto del año pasado. Embajador, buenos días. Fernando Carvalho lo saluda. Quería preguntarle sobre otro tema en el que usted tiene competencia por su experiencia también en negociaciones con instancias internacionales, porque hemos visto en el Perú que en los últimos tiempos muchas personalidades, para hacer frente a muchos casos en los que no se le da la razón, anuncian que van a apelar ante instancias internacionales. En este caso se ha producido algo de eso respecto a la justicia electoral, Jurado Nacional de Elecciones. ¿Podría usted decirnos si en nuestro esquema legal es imaginable que alguna instancia internacional pueda interferir sobre decisiones tomadas por nuestra máxima autoridad electoral? Fíjate, Fernando, supongo que te refieres a los casos de George Forsyth y de Rafael López Aliaga. Sí. Lo que está en juego en este caso, sí, o de los otros casos que se han dado, pero lo que está en juego es el alcance y el contenido del derecho a ser elegido. Este no es un derecho legal en el sentido que se derive de la ley, sino es un derecho humano. Elegir y ser elegido es un derecho humano. Consecuentemente, los problemas que se han generado en el caso de George Forsyth y del propio Rafael López Aliaga deben ser resueltos aplicando la legalidad. Y la gran pregunta entonces es, ¿cuál es la legalidad? ¿Es solo las leyes que regulan en el Perú las instituciones electorales, el jurado, la OMP y el proceso electoral? ¿O son también las leyes que sobre los mismos casos se derivan del derecho internacional y que son leyes internas? La respuesta es lo segundo. La ley aplicable a estos casos es las normas internas, pero también la Convención Americana de Derechos Humanos, que es una ley interna de mayor jerarquía, pues es una ley interna de rango constitucional. O sea, embajador, disculpe. El artículo 23... Sí, dime. ¿Puede, en ese sentido, puede un organismo internacional, por ejemplo, revertir una resolución del Jurado Nacional de Elecciones de exclusión de tal o cual candidato? Pero por supuesto que sí, la Corte Interamericana tendría competencia. De hecho, en el 2005 la señora Susana Higuchi de Fujimori presentó a la Corte un reclamo, un procedimiento, puesto que se le había impedido la inscripción una vez que se habían vencido los plazos para presentar una reconsideración. Pero no es necesario en este caso ir a la Corte. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que ejecutar la ley y tiene que aplicar entonces la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que pueden y deben existir restricciones o condiciones para que se ejerza el derecho a ser elegido y a elegir, pero que esas restricciones tienen límites, y el límite esencial es que no impidan el ejercicio del derecho, que es un derecho humano. O sea, en otras palabras, deberían seguir en carrera. Y Castañeda, ¿cómo dices? En otras palabras, que en una circunstancia como esta, los mencionados, el Jurado Nacional de Elecciones tendría la posibilidad de que deban seguir en carrera por esa circunstancia. Por supuesto. Si el Jurado Nacional de Elecciones ejecuta en integralidad la ley aplicable, es decir, las leyes internas más la Convención Americana, que es ley interna de mayor jerarquía, entonces, dada la naturaleza de los problemas que se han presentado con George Forsyth y con Rafael López Aliaga, tendría que fallar en el sentido de no inhibir, de no impedir el ejercicio del derecho humano a ser elegido y a elegir, y consecuentemente resolverlo vía la subsanación a partir de las consideraciones que hayan presentado en su mérito los dos candidatos. Correcto. Solamente se puede restringir
el ejercicio de un derecho humano, y en ese caso el derecho a elegir y ser elegido, cuando hay una condición que implique el cumplimiento de una necesidad social imperiosa, un interés público esencial. En este caso es al revés. El interés público esencial es que hayan elecciones democráticas y justas. Perfecto. Y entonces restringir totalmente el derecho a ser elegido y a elegir, pues rompe este principio. No, nos queda clarísimo el punto de vista, embajador. Impedir el ejercicio pleno de este derecho. Y si esto es así, yo creo que la resolución que se debe dar al caso es que sigan en carrera. Muy bien. Muy bien, embajador. El tiempo sí nos lleva a tener que ir a un corte. Le agradecemos muchísimo al embajador Rodríguez Cuadros por estar con nosotros. Ya regresamos con otra entrevista.